Hola, retreros, ¿cómo están? Yo estoy muy entusiasmado con un nuevo proyecto que se vino al canal. Esto que están viendo acá, miren lo que es esta preciosura. Un reproductor GIF y JPG que hice yo mismo. Es un proyecto tal vez un poco distinto a lo que acostumbro en el canal, muy relacionado a retro gaming, pero spoiler alert, tiene un poquito que ver con el primer proyecto del canal, que es el setup de Noven Retro, ¿sí? No lo vamos a ver a eso hoy. Hoy lo que vamos a aprender a hacer es nuestro reproductor de GIFs, ¿sí? Alimentándose o haciendo uso de lo que es un SP32 y una pantallita de 1.8 pulgadas, un proyecto que es realmente muy barato, pero esto no es un reproductor de GIFs que toma directamente de una tarjetita SD y nada más. No. Esto es un reproductor controlado íntegramente a través de internet, ¿sí? Para que nosotros desde cualquier lugar podamos enviarle imágenes o GIFs, animaciones, a nuestro reproductor en tiempo real, ¿sí? Como lo están viendo ahora. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Esto que tenemos acá. Bueno, este es un proyecto que hice hace como 3 años que encontré por internet, el camarada David, que muchos seguramente ya lo siguen. Bueno, un reproductor de JPG muy bonito, muy orientado a lo que es la Nintendo NES, pero bueno, un proyecto que me pareció también una buena idea, a ver si puedo llegar a trasladar lo que es el código de este SPGIF a una pantalla mucho más grande con otro tipo de drivers, pero siempre trabajando con un SP32 DevKit para que sea sencillo, para que cualquiera lo pueda replicar. Un código que yo no entiendo mucho de programación, pero que lo hice con la ayuda de ChatGPT, con la ayuda de Gemini, lo dejé funcionando y se los entrego ya todo como me gusta a mí, entregárselos todos cocinaditos, señores. Así que si les parece, vamos a lo primero, que es flashear nuestro ESP32 con lo que es el firmware de SPGIF. La creación de Noven Retro, vamos para allá, van dejando un like, ¿qué les parece? Vamos. ¡Wow! Noven Retreros, estamos entonces en la computadora, en la página del proyecto. Ojo, en este caso en la descripción les voy a dejar 2 enlaces para lo que es la página del proyecto, porque dependiendo lo que es la pantalla que ustedes elijan, van a entrar a un proyecto o al otro. En este momento SPGIF es compatible con los drivers de pantalla ST7735 y driver ILI9488, ¿sí? Así que dependiendo de la pantalla que ustedes hayan elegido, si es alguna de esas dos, se van entonces para la página del proyecto que corresponda. Para fines prácticos, lo que van a hacer es exactamente igual. Así que vamos a mostrarlo con la 735, ¿sí? ¿Qué van a encontrar en la página del proyecto? Como siempre, todo absolutamente cocinado. Van a encontrar lo que es el esquema de conexiones, los archivos STL, en el caso de la 735, por si quieren replicar esa carcasita que les mostré recién. Pero ojo, esto no es una creación mía. Después en la descripción dejo, por supuesto, el enlace para que ustedes descarguen directamente, si quieren, ¿sí? Hacer uso del mismo STL y los créditos al creador. Pero lo más importante que tenemos por acá es la posibilidad de flashear nuestro SP32 con el firmware que yo les he preparado, ¿sí? Para eso hacemos clic en Connect. Vamos a elegir el dispositivo que sea nuestro SP32. En mi caso es el COM5. Vamos a tocar conectar y acá ya automáticamente nos está pidiendo instalar la versión de SPGIF para esta pantalla, ¿sí? Acá, importante, le decimos que si borra todo lo que haya en el dispositivo, muy útil, sobre todo si, como yo, están reciclando un SP32 de, por ejemplo, algún otro proyecto, ¿sí? Le damos clic en Next, le decimos, sí, papá, instala la versión 1.2.0 y decime lo que me está faltando para encarar este proyecto. Qué gorrita, papá, ya no me tengo que preocupar por los peinados. Y esperamos ahora 2 minutos más o menos, reloj, vamos, aprovechan, se sirven una coquita para lo que se viene, que es toda la parte del esquema de conexiones. Vamos a meterle un poquito de velocidad a esta parte. Instalación completa, señores, tocamos botón Next y ¿qué es lo que nos va a pedir el proyecto? Nos va a decir que configuremos la red Wi-Fi para que nuestro SP32 ya se pueda conectar a internet. Vamos a buscar lo que es la red, sí, el Wi-Fi mío se llama tu vieja. Le vamos a dar a Connect
y ahora sí dejamos que se conecte nuestro dispositivo internet y esto quiere decir que ya está completo nuestro proyecto, ¿sí? Y una vez que hayamos cargado lo que son las credenciales de Wi-Fi, ya podemos, si queremos nosotros, incluso visitar nuestro dispositivo, que por nombre va a tener siempre lo que es gif.local, ¿sí? Y desde ahí van a poder ingresar. Esto que están viendo está adentro del SP32. Esto quiere decir que nuestro dispositivo ya está listo para que pasemos al paso siguiente, que es que soldar la pantallita, dejar todo listo y pasar a las pruebas. Así que vamos para allá. Bueno, en retreros vamos entonces con lo que es el esquema de conexiones, ¿sí? Si bien es posible, como les comenté, hacerlo con una pantalla mucho más chiquitita, más económica, yo voy a aprovechar también a reciclar esta pantalla que quedó de un proyecto anterior de hace muchos años que no sé si funciona, así que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Voy a reciclar estos componentes, pero sepan, como les dije anteriormente, que es totalmente factible realizarlo con lo que es una pantallita mucho más chica y por tal mucho más económica, ¿sí? Una pantalla que, bueno, fue sometida a los inicios de mi actividad realmente, así que, bueno, no está con el trato que merece o que hoy habría recibido, pero bueno, vamos a ver si la podemos revivir, reutilizar, y si no, bueno, volvemos con lo que es la pantallita chiquita que les anticipo que ya está funcionando. Bueno, vamos con lo primero entonces, que es soldar siguiendo esquema de conexiones en cualquiera de los dos modelos, pantalla grande, pantalla chica, ¿sí? Ustedes van a saber cuál es la que quieren realizar. De todas maneras, el esquema de conexiones es muy similar, así que vamos con eso nomás. Empecemos ahora sí con el esquema de conexiones, arrancando por el primerito nomás, que es VCC, y que lo vamos a llevar a los 3.3 volts de nuestro SP32. Le vamos a agregar un puntito de soldadura. Bueno, entonces tenemos ya listos los cables que alimentan la pantalla, ¿sí? Al SP32 nos están faltando únicamente los cablecitos de lo que es el módulo lector de tarjeta SD que está integrado dentro de la misma pantalla, igual que en el caso de la pantallita chica, 4 cablecitos. En este caso, muchachos, es importante, no se excedan con el largo de los cables, 12 centímetros por ahí, no más de eso, ¿sí? Para no interferir, digamos, con lo que es el envío de los datos y que el proyecto, bueno, no les salga finalmente. Así que completamos esos cablecitos y ya dejamos listo al menos lo que es el cableado. Bueno, en retreros entonces tenemos ya listo nuestro SP-GIF SP-JPG. Tenemos la tarjeta de memoria afuera, pero bueno, le tenemos que dar un poquito de forma a esto. Así que me pareció una buena idea volver a ingresar todo dentro de lo que es la carcasa de donde saqué estos componentes, ¿sí? Del proyecto anterior que les había comentado. Digo, bueno, lo voy a volver a meter ahí porque la verdad que es una linda idea, ¿sí? Así que vamos a insertarlo a todo por acá y lo vamos a ir acomodando y asegurando para que entre, ¿sí? Lo primero que vamos a sujetar con cinta de doble faz nanotape es el SP32, y de ahí vamos a trabajar con lo que es directamente la sujeción o la fijación de la pantalla, que me parece que vamos a caer en la tan cuestionada silicona, material que a mí no me desagrada tanto como aparentemente debería. Bueno, vamos a ponerle un poquito por acá. Esto lo vamos a ingresar acá, que era la posición donde estaba. Y esto ya, miren, no se mueve más. Es impresionante el agarre que tiene la nanotape. Por acá vamos a poder conectar sin ningún tipo de problemas. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es
fijar nuestra pantalla, que la vamos a tener que centrar bien. Y ahora sí le vamos a dar silicona para que esto quede bien agarrado, ¿sí? Y me parece que esto ya quedó. Miren la presentación. Nos falta ponerle tarjetita SD. Colocamos. Y ahora sí, a cerrar la tapa, muchachos. Y nos vamos con las pruebas de estas bellezas que hemos armado. ¿Y por qué digo estas bellezas? Porque por acá tenemos la versión miniaturizada, ¿sí? Una versión más chiquitita. Pero que ojo, ahora cuando hagamos las pruebas vamos a ver las diferencias entre una y la otra. Esta, por más de que sea chiquitita, no quiere decir que no tenga incluso hasta un poquito más de potencia, ¿eh? Así que si les parece, van dejando el like, van dejando la suscripción y vámonos a las pruebas. No, en Retreos entonces estamos con la primera de las dos pruebas que vamos a hacer, con lo que es la prueba, como ven por acá abajo, de lo que es la pantallita chiquitita, la de 1.8 pulgadas con el driver ST7735. Lo primero que vamos a hacer para poder ingresar es irnos a spgif.local. Eso les va a abrir lo que es este entorno, que es lo que vamos a hacer ahora, repasar qué es lo que podemos hacer, ¿sí? A ver, acá básicamente nos está diciendo qué almacenamiento estamos utilizando. Si el almacenamiento externo, es decir, que le pusimos la tarjetita SD a lo que es el módulo de la misma pantalla, o si estamos utilizando el interno, es decir, el almacenamiento propio del SP32. Es algo que también se puede realizar, pero bueno, con las limitaciones de ese par de megas muy chiquito que tiene el SP32, ¿sí? Después, bueno, la posibilidad de subir un archivo. Vamos a seleccionar algún archivito. Acá creo que en escritorio tengo una carpetita de GIFs y vamos a cargar este de la Wii. Vamos a poner subir, ¿sí? Y automáticamente ahora vemos que aparece acá abajo. Esto, si nosotros llenamos de GIF lo que es la pantallita, tenemos la posibilidad de utilizar el buscador y que podamos encontrar directamente el que nosotros estábamos buscando, ¿sí? Así que vamos a hacerle clic a Wii.gif. Miren acá abajo la pantallita, vean cómo está esa animación de la Wii ahí dando vuelta el que acabamos de subir. Pero no solo eso, si queremos desde acá también podríamos eliminar ese GIF de la memoria, ¿sí? Nos va a decir si lo queremos hacer, le damos que sí, listo, ese GIF queda pausado, la pantalla quedó ahí congelada, entonces volvemos a lo que es idle. Esto es lo importante. Idle.gif es el GIF que siempre va a iniciar el SP32. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando arranca, cuando todavía nosotros no seleccionamos ningún GIF en particular, siempre va a arrancar por el GIF que se llame idle.gif. Bien, desde acá tenemos también la posibilidad de entrar al modo avanzado, muy útil para este tipo de pantallas con el driver ST7735. ¿Qué vamos a poder jugar acá? Bueno, jugar con los offsets, es decir, mover un poquito la imagen a la izquierda, a la derecha. Vamos a poder también hacer lo que es el swap de RGB, ¿sí? Vean que, por ejemplo, ya pongo swap RGB, lo doy off, y vean que ahora los colores están todos invertidos, ¿no? Bueno, volvemos también a lo que es el esquema anterior y también tenemos la posibilidad de hacer rotaciones de la pantalla, ¿sí? Esto lo probamos sin guardar, fíjense que ahora quedó invertido, pero lo podríamos poner en horizontal, ¿sí? Bueno, no se va a apreciar por el tipo de GIF que yo le subí, pero podemos ir jugando de esa manera con lo que es la orientación de la pantalla para ponerlo de la manera que a nosotros nos resulte más cómoda, ¿sí? También desde acá, esto sí es muy útil realmente para lo que es el perfil tab de las pantallas con driver 7735, que es poder jugar con, ¿sí?, Green Tab, Black Tab, Red Tab. Dependiendo del fabricante, ustedes van a probablemente tener que elegir alguna de estas tabs. Puede ser que la tengan que modificar. Veamos qué es lo que pasa. Fíjense que no se puede probar sin reinicio, ¿sí? Para poder hacerlo tenemos que guardar y reiniciar. Ahí estamos cambiando lo que es el tab, el tipo de tab, para encontrar el adecuado para nuestra pantalla. Vean que tiene los colores mal, eso es porque no se acomoda a mi pantalla en particular, ¿sí? Puede ser que las de ustedes sí. Vamos de nuevo a guardar y reiniciar y voy a volver a lo que es el Green Tab, ¿sí? Si estuvimos manoseando mucho, podemos restablecer, es decir, borramos la calibración que le hayamos hecho, volvemos al inicio y lo último que tenemos para comentar acá es la posibilidad de actualizar nuestro firmware. A medida que yo vaya realizando, esto es algo que en el setup ustedes ya lo saben, los que han visto ese proyecto, el setup se va actualizando con nuevos efectos y demás. Bueno, acá va a ser lo mismo.
Si en un futuro yo agrego una funcionalidad a SPGIF, bueno, se va a actualizar sin la necesidad de que hagan todo este procedimiento. Simplemente van a buscar actualización, a ver si hay alguna disponible. Acá me dice que estoy al día, pero si, por ejemplo, estuviera, no sé, la versión 2.0, ahí me va a avisar que hay una nueva versión disponible y vamos a poder hacer la actualización. Todo automático. Reinicia sin perder ningún GIF, sin perder nada de la información en pantalla, ni las credenciales del Wi-Fi. Simplemente se agregan funcionalidades. Y ahora sí, si les parece, vamos a pasar y vamos a probar a ver si esta pantalla, la más grande, está funcionando, ¿sí? Vamos para allá. Estamos, ¿no?, en retreros con lo que es la prueba de la pantalla más grande, la de 4 pulgadas, rescatada de ese proyecto muy antiguo. Está funcionando, muchachos. Fíjense que en el entorno web, siempre ingresando a través de spgif.local, ese es por defecto el nombre de dispositivo dentro de nuestra red, tenemos ahora lo que es para la pantalla ILI 9488, ¿sí?, que es la que ocupa este SPGIF en particular, ¿sí? Una pantalla más grande, tiene mejores colores, pero tiene algunas observaciones importantes para realizar. Ahora, la reproducción de GIFs en tamaño de pantalla completa, lo pueden ver ustedes mismos, mucho más lenta, mucho más tardado. Hay un trabajo fuerte de optimización para que se pueda ver de esta manera, pero realmente el rendimiento utilizando un SP32, bueno, es bajo para poder mover la cantidad de píxeles que tiene esta pantalla, que son más o menos, creo que unas 16 veces más píxeles que lo que tiene la pantallita anterior, ¿sí? O por ahí 8, 16 más píxeles. Pero de todas maneras, tiene una ventaja distinta, que es la posibilidad de ver muy bien lo que son archivos .jpg. Ahora, fíjense que lo que son estos chiquititos, ¿sí?, estos GIFs chiquititos se ven bien, se ven corriendo perfecto, pero cuando yo quiero ir con uno como este, ¿sí?, un GIF mucho más completo, mucho más grande, más pesado, corre despacio, corre lento, ¿sí? Por ese motivo yo he optimizado uno en particular para lo que es la pantalla, para que funcione como el idle.gif, ¿sí? Esto, de nuevo, ustedes le van a dar la creatividad al proyecto, pero fíjense que lo que es imágenes, ¿sí?, un JPG se ve muy bien, no bien, se ve muy bien. Voy a jugar un poquito con la configuración de la pantalla. Vean que acá ya no tenemos más lo que es el selector tab. ¿Por qué? Porque el driver ILI 9488 no tiene ese selector de tab, pero seguimos pudiendo jugar con lo que es el offset, con lo que es la rotación y con el swap de los colores, ¿sí? Vamos a ponerle una disposición más horizontal y vean lo bien que se ve esta imagen. No se puede apreciar, pero tiene muy buena calidad. Entonces a mí se me ocurre que en pantallas grandes el proyecto es mucho más interesante para utilizarlo en formato JPG, ¿sí? Y hasta acá llegamos, muchachos, no hay mucho más para ver. El proyecto está funcionando correctamente, reproduce GIF, reproduce JPG, dependiendo de la pantalla, la utilidad que ustedes le quieran dar. Ahí den rienda suelta a la creatividad, como dijimos, y si surgen actualizaciones se van a ir enterando a través del mismo proyecto, ¿sí?, en buscar actualización, cuando vaya agregando funcionalidades a lo que es SPGIF. Y esto es la antesala, como les dije, de un proyecto un poquito más grande que ya está casi cocinadito, que es la vinculación con el setup Noven Retrero, ¿sí?, es en el que elegimos segmentos, tenemos efectos y demás. Bueno, esto, la idea es poder integrarlo, así que le van dejando un like al video, comentan si tienen ganas de ver esa integración, si este video les gustó o cómo lo utilizarían, y por supuesto se suscriben, que eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y además no se pierdan todos los proyectos que se vienen un montón más. Esta vez, muchachos, no me voy jugando como siempre, así que directamente le mando este besito. ¿Qué querés que te diga? A mí me pone contento el proyecto. A ver, es una pantallita, pero la controlás de donde vos querés, y yo ya tengo un montón de ideas para ir metiendo acá adentro, no solo con lo que es la integración del setup. Yo estoy orgulloso del trabajito, estoy orgulloso del proyecto.